Hace 20 años, la fundadora de los Focolares, uno de los movimientos católicos más activos de la Iglesia Católica, lanzó en Brasil un proyecto innovador contra la pobreza, la economía de comunión. Por eso, unos 1.700 empresarios, trabajadores y estudiosos que participan en esta iniciativa se han reunido para hacer balance y fijar los objetivos de los próximos 20 años. En estos 20 años, el objetivo de estos empresarios ha sido mostrar a los demás actores de buena voluntad, las granjas de trabajo, polígonos de producción, escuelas y universidades donde se forman los hombres nuevos, obras concretas que adoptan una tercera vía capaz de acabar con los nuevos y complejos nudos de un mundo multipolar, la escasez de recursos naturales y energéticos para lograr un desarrollo a gran escala del medio ambiente y del deseo de los jóvenes de vivir una vida decente sin verse obligados a emigrar. Todo comenzó cuando Chiara Lubich visitó Brasil en 1991 y quedó profundamente indignada por la profunda brecha de pobreza de las favelas que rodeaban Sao Paulo. Chiara en realidad denunció el fracaso del mercado, propuso inventar algo nuevo, porque no puede ser que el capitalismo haga rascacielos y no alimente al niño que muere de hambre. Cuando surgió Economía de Comunión, que ofrece a las empresas con fines lucrativos ocuparse del ámbito social, fue algo totalmente nuevo. No era el modo habitual. Hasta entonces, quienes querían obtener beneficios montaban una empresa y quienes querían atender la parte social montaban una ONG sin ánimo de lucro. Así nació Economía de Comunión, un nuevo enfoque de la economía donde las empresas trabajan para curar la división entre pobres y ricos y destinar parte de sus beneficios a quienes más lo necesitan. Una iniciativa que ahora cuenta con 9 polígonos industriales y unas 800 empresas. Chiara se dirigía inicialmente al movimiento de los Focolares de Brasil. Ahora, un gran número de personas de todos los continentes lo hemos sentido como propio y lo hemos seguido con verdadera vocación. La economía de comunión se apoya en la idea de que el factor fundamental de toda empresa y de la economía en general son las personas y no el dinero. Estas iniciativas son importantes no solo por sus resultados, sino también por el mensaje que lanzan al exterior, por su significado simbólico. Mostrar que existen empresas que operan dentro del mercado con una lógica diversa a la tradicional del Homo economicus. Durante esta asamblea se mostró que la economía de comunión puede hacer resurgir la economía de la sociedad global y pidió que también las demás instituciones económicas cambien y se enfoquen en ese sentido. El Parlamento italiano ha recordado a uno de sus diputados en proceso de beatificación. Se trata del intelectual cristiano Gino Giordani, fallecido en 1980. Giordani estaba casado y tuvo 4 hijos. Fue escritor, periodista y político. Es considerado cofundador del movimiento de los Focolares, una de las iniciativas cristianas más activas del siglo XX. Fue una gran figura en Italia con reconocido prestigio en el mundo cultural, político y social. Cuando se encontró con Chiara Lubich, ella era mucho más joven que él y no tenía su cultura ni su preparación, pero como él mismo reconoció, ella le dio un gran ideal que transformó toda su vida. Este encuentro fue en septiembre de 1948. Giordani era experto en la Iglesia, sin embargo, él mismo reconocía que hasta entonces no había vivido interiormente el catolicismo. Desde ese momento defendió que los valores cristianos de unidad, fraternidad y solidaridad que guían a los Focolares podían aplicarse en todos los ámbitos de la vida, también en política. Una actitud que han recogido después políticos de ideologías de todo signo. Antes que ser un político debe ser un ser humano, porque la historia de Giordani es la historia de una vida humana que es transformada por el encuentro con Cristo. Este encuentro sigue en la vida y siempre es una cosa concreta, porque el encuentro con Cristo pasa siempre a través de personas concretas. La más grande fue Chiara Lubich, que cambió su vida, que ya era una vida cristiana, dando una fascinación nueva a la experiencia que él ya había vivido. Primero ser hombres, después ser políticos. Giordani se enfrentó al fascismo en sus discursos y ensayos, lo que le causó enemistades dentro de su propio partido, y defendió la unidad y la comprensión en una época en que el Parlamento italiano estaba dividido en posturas tajantes a favor de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Además, recordó que todos los cristianos tienen que trabajar por ser santos y que política y santidad no tienen por qué estar reñidas. Los políticos también pueden ser santos. Él lo creía así y quería llegar a ser santo.
Decía que no es que uno pueda ser santo a pesar de la política, sino que uno puede llegar a ser santo en política, esto es, cumpliendo sus deberes como un político, según lo que Dios le pida. No es el único político italiano que está camino de los altares. Alcide De Gasperi, que formó parte de los primeros gobiernos italianos de la posguerra, y Giorgio La Pira, exalcalde de Florencia, son otros ejemplos. La causa de beatificación de Giordani se abrió en junio de 2004. Actualmente se está recopilando los testimonios que prueben que vivió la fe como un héroe.